Bienvenidos a la serie de enseñanzas titulada El llamado del pastor. Estamos a punto de entrar en esta área que yo llamo confianza en el ministerio, y eso tiene que ver con la confianza en hacer la obra del ministerio. Como ya sabe, hacer el ministerio no es tan fácil como parecía antes de entrar en el llamado de Dios. Y eso es porque el ministerio no es simplemente aprender un trabajo o tener una vocación. El ministerio es más que aprender a hacer ciertas cosas como enseñar o predicar, evangelizar, bodas y funerales. Hay un componente muy importante que se requiere y que se llama discernimiento espiritual. ¿Estamos conectados o sintonizados con el Espíritu de Dios? El ministerio es un llamado espiritual para operar en el mundo espiritual. Con la mayoría de los trabajos, carreras o profesiones, es acerca de aplicar ciertos talentos para realizar una tarea. Por ejemplo, para ser médico, se requiere años de entrenamiento y desarrollo de habilidades y técnicas para ser un médico competente. El ministerio requiere también de competencia, pero y algo más. El algo más es una conexión personal con Jesucristo por el Espíritu Santo. Recuerde que Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Por eso necesitamos obtener nuestras instrucciones para edificar el ministerio de Jesús. Debemos aprender a hacer las cosas a su manera. Muchos tratamos de edificar una iglesia o ministerio para Jesús. Lo que estamos haciendo es edificar lo que pensamos que Jesús quisiera. Puede ser una iglesia, construir una oficina, una organización, una reputación, finanzas e incluso un negocio. La iglesia no se trata de estas cosas. La iglesia o ministerio se trata de la gente por la que Jesús murió y liberó del pecado y la muerte. La palabra ministerio viene de la palabra griega original diaconía, que significa siervo. Estamos llamados a ser líderes siervos de la iglesia de Dios. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesía, que significa los que son llamados. Y así demostramos nuestro amor a Dios sirviendo a sus llamados o creyentes en Jesucristo. El ministerio no consiste en ser servido, sino en servir a su pueblo. Una manera importante en que el ministerio es diferente a un trabajo o profesión es que en un trabajo natural al principio aprende los métodos y las técnicas. Alguien le enseña y después de un tiempo ya no necesita el maestro o mentor. Puede hacerlo por su cuenta. Eventualmente ya ni siquiera tiene que pensar en cómo hacerlo, simplemente sabe cómo hacerlo, bien en forma natural. Apoyarse en su propia comprensión del mundo espiritual no es la forma en que Dios edifica su iglesia o ministerio. Dios nos ha llamado a reconocerlo en todas nuestras acciones. Recuerde que Jesús edifica la iglesia, usted edifica su pueblo. Debe mantenerse en comunicación con el Espíritu Santo de Dios para hacer su parte eficazmente y para la gloria de Dios. Si no mantiene esa relación personal y comunicación con Dios, caerá en todo tipo de problemas ministeriales. También debe estar consciente, y hemos hablado de esto, pero no tema, de tener un enemigo que quiere destruir su relación con Jesús, su llamado y su ministerio. La vida cristiana y el ministerio son una batalla espiritual. Recuerden Juan 10:10, Jesús vino a dar, pero Satanás viene a quitar. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 10 al 12. ¿Puede ver la guerra espiritual que está involucrada ahí? El diablo, la carne y el mundo tienen su poder para tratar de hacernos pecar. El pecado hace que como seres humanos huyamos de Dios debido a la culpa, la vergüenza y el arrepentimiento. Esto nos hace una pregunta. ¿Qué es pecado? La definición más común de pecado es no estar a la altura. Dios establece normas morales y nosotros pecamos cuando no cumplimos las expectativas de Dios. El mayor pecado es el de la incredulidad. Al rechazar a Jesús como el único medio de salvación, es el pecado de consecuencias eternas. Muchos de los pecados o acciones de injusticia son sintomáticos de una separación de Dios.
Lo que a menudo hacemos es señalar los síntomas, pero no tratamos el problema de raíz. Y el problema de raíz es la incredulidad. Tomaré un momento para dar un vistazo a la parábola del sembrador y ver qué nos enseña. Lo encontramos en Mateo 13, versículos 19 al 23. Esta parábola nos muestra el ataque de 3 puntos de la guerra espiritual. El primero que vamos a ver, queremos definir quién es el malvado, y sabemos que el malvado es Satanás o el diablo. Y vamos a ver cuál es su estrategia. El versículo 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Satanás o el diablo viene con la duda y el engaño y destruye la semilla. El plan del diablo es hacer que nos rebelemos contra Dios, que lo neguemos y lo que ha hecho por nosotros. El diablo es el susurrador que nos desvía poniendo pensamientos en nuestra mente. Su objetivo es convencernos de que nosotros determinamos nuestro propio destino y que Dios no lo hace. El diablo tratará de convencernos de que el fin justifica los medios. Esta mentira significa que mientras nuestra meta sea buena, podemos usar aún medios pecaminosos para obtener la meta. Muchos ministros han caído porque están buscando un atajo al éxito. Pero Dios tiene una estrategia sobre el diablo, y el arma de nuestra guerra es Jesús mismo. Tenemos la opción dada por Dios de elegir a Jesús sobre el diablo. A quien elegimos es a quien servimos. Romanos 6:16. Si rechazamos a Jesús y sus caminos, por defecto elegimos a Satanás o al diablo. Recuerde que su gracia es suficiente para hacer la obra. Jesús dijo que edificaría la iglesia. No necesitamos ayuda recurriendo al enemigo de Dios o a sus métodos. Debido a su amor, demostrado en la cruz, podemos confiar en Él. Su amor nos motiva a amar, a vivir para Él. Así se destruyen las obras del enemigo. El segundo ejemplo de esta parábola habla realmente de la carne. Y la carne es una estrategia que el diablo utiliza. Y lo vemos en el versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La carne, siendo débil y voluble, abandona la semilla antes de poder germinar. El diablo utiliza la carne para tentarnos a pecar, apelando a aquello que nos da placer. Él corrompe y abusa de nuestros deseos e impulsos naturales, que a su vez hacen que sirvamos a nuestras propias necesidades y deseos y nos alejemos de Dios. No puede servir a dos amos, no puede servirse a sí mismo o a sus deseos egoístas y esperar que el Espíritu Santo le dé poder. Pero Dios tiene una estrategia sobre la carne, y la estrategia de Dios sobre la carne es el Espíritu Santo. La victoria sobre la carne es por la obra del Espíritu Santo, siendo la influencia del Espíritu o el control lo que vence la lujuria de la carne. Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Siempre tenemos que hacer esa pregunta en nuestro ministerio: ¿qué haría Jesús? Y luego hacerlo. El tercer ejemplo demuestra el impacto que tiene el mundo como parte de la estrategia del diablo. Lo vemos en el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El mundo, las atracciones y las tentaciones del sistema del mundo pueden permitir que la semilla germine, pero no se produce ningún fruto porque la semilla se descuida. El diablo usará las distracciones del mundo para tentarnos, para distraernos de Dios, para olvidarnos de Dios e incluso para ignorar a Dios. Algunas de las distracciones del mundo en lo que concierne al ministerio es buscar el éxito a cualquier costo, el miedo al fracaso, la búsqueda del dinero, la búsqueda de la fama y la reputación, la aceptación de los demás en el ministerio. Si nos dejamos llevar por las preocupaciones del mundo, por defecto pasaremos por alto el poder del reino de Dios.
La estrategia de Dios sobre el mundo es el amor del Padre. Nuestra victoria sobre el mundo es por el amor del Padre. Y dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vea 1 Juan 2:15. La vida en el ministerio tiene que ver con el autosacrificio y con amar a los que no son amados. El tipo de amor de Dios consiste en vivir su vida para el bien de los demás. La idea de éxito de Dios o la forma de hacer el ministerio es a menudo lo contrario al concepto de éxito que tiene el mundo. Jesús en la cruz del Calvario pareció un error desastroso para todos en ese momento. Sin embargo, fue el acto más importante de la historia para toda la humanidad. Como ve, Dios sabe lo que hace. Hay que confiar en Él, a pesar de lo que diga el mundo. Luego, la cuarta semilla se planta en buena tierra. Y esa es la intención de Dios para todos nosotros. Y lo vemos en el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Cuando escuchamos y entendemos y hacemos la palabra, la semilla es protegida del diablo. Se planta en tierra rica, cultivada y produce un fruto abundante de obras cristianas que glorifican a Dios. Recuerde que Jesús ha prometido enviarnos un ayudante, el Espíritu Santo, y debido al Espíritu Santo y a los dones del Espíritu Santo se nos dan ojos y oídos espirituales para poder escuchar las cosas espirituales. Necesitamos depender de la dirección de Dios para el ministerio. Escuchar lo que el Espíritu quiere que hagamos no es lo mismo que hacer lo que el Espíritu Santo nos dirige a hacer. Debemos llegar a ser líderes guiados o controlados por el Espíritu, haciendo la voluntad de Dios.